La pregunta del millón: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dios te bendiga inmensamente. Soy Saidubi Salazar y estoy muy dichosa, estoy muy feliz de poder responderte esta pregunta de cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para tu vida, para tu mamá, para tu papá, para tu esposo, para tus hijos y para todo aquel que quiere seguir a Jesús y que quiere buscar más de Dios. No hay que ir muy lejos, no hay que estar buscando ni profetas, ni estar buscando personas que quieren engañar a otros diciéndole mentiras de que Dios quiere esto para tu vida y no sé qué cuestión. La voluntad de Dios está aquí ya escrita en la palabra de Dios y tú vas a ver que a medida que vayas escuchando, la luz de Cristo va a resplandecer en tu corazón, en tu mente, en tu alma, y el Señor es el que va a hacerte entender cuál es esa voluntad de Dios y cómo tú puedes entonces tu vida rendírsela a Dios, todas las áreas de tu vida, tus roles, rendírselas al Señor y que Él pueda hacer esa buena voluntad agradable y perfecta en ti. Así que sin más, comencemos. Vamos a leer Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35 y dice lo siguiente. La madre y los hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Escucha lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Quiénes son sus hermanos? Nosotros los que creemos en Jesús nos convertimos en hermanos en la fe. Pero mira lo que dice el Señor. ¿Quiénes son su madre y quiénes son sus hermanos? Lo que hacen la voluntad de Dios. Todo aquel que se acerca a Cristo a escuchar su palabra. ¿Y cómo nosotros escuchamos la palabra? A través de la palabra de Dios, a través de personas que predican el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escuchar estas palabras es lo que primeramente, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos salvos. Esa es una de las primeras cosas, o sea, es uno de los elementos que están dentro de toda la voluntad de Dios. Primeramente, la salvación, que todos los hombres vengan al arrepentimiento y crean en Jesús como el Hijo de Dios para poder acercarse a Dios y que sean salvos. Si nosotros sabemos que desde el principio de la creación, ¿verdad?, que el hombre pecó contra Dios, pecó, desobedeció a Dios y fue alejado de Dios, fue destituido de la gloria de Dios hasta el sol de hoy, ¿sí? Ya Dios estableció que a través de su amor, de su misericordia hacia con nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio a su Hijo unigénito, que todo aquel que escucha sus palabras, que escucha a Cristo y cree en Él como el enviado, el Hijo de Dios, nosotros podemos obtener la salvación. Eso es el Evangelio, esas son las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado y que podemos tener vida eterna. Así que ese es uno de los elementos, es la salvación, que seas salvo primeramente para que puedas entender otros elementos de la voluntad de Dios que vamos a seguir aquí aprendiendo. En estas mismas palabras que nuestro Señor dice, ¿verdad?, que todo aquel que hace la voluntad de Él es el que también hace lo correcto, lo que es bueno. Cuando nosotros de verdad entendemos que somos salvos por esa gracia y esa misericordia de Dios, lo primero que Dios nos dice es que nosotros cuando creemos en Cristo es hacer todas esas enseñanzas que el Señor nos da. Si tú vas a Mateo capítulo 5, desde el 5 al 7, están todas las enseñanzas sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre la oración, sobre el amar a los enemigos, sobre dar, sobre amar a los pobres, de extender nuestra mano, de no vivir en enojo, sino vivir en el perdón, de perdonar. Mira, todas las enseñanzas espirituales que nosotros necesitamos para nosotros poder tener una actitud correcta delante de Dios están en la palabra. Entonces, como digo, Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 5 al 7 y también está en Lucas capítulo 6. Allí esas son todas las enseñanzas del Señor, esa es la base sólida. La roca es Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos en esa roca que es Cristo, toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, que son el matrimonio, nuestro rol como esposas, como madres,
como hijas, igual que para los hombres, ¿no? Como esposos, como padres, como estudiantes, como hermanos, como vecinos, como todos esos roles que nosotros tenemos, lo tenemos que llevar a estas enseñanzas de Cristo para que nosotros podamos vivir una vida correcta, hacer lo bueno, no lo correcto perfecto para creernos más que los demás, sino lo que a Dios le agrada y lo que es correcto, porque todos los mandamientos de Dios son para preservar nuestra vida y que podamos vivir en esa bendición del Señor, en esa paz, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña también que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Dónde nosotros encontramos esto? Mira, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú lees todo este capítulo de Romanos 12, vuelve a repetir, mira, todo esto que acabo de decir, sobre el amor hacia los hermanos en la fe, el amor hacia nuestro prójimo, sobre la oración de orar, de ayudar al que está necesitado. O sea, todo esto está basado en el amor. Esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice que renovemos nuestros pensamientos. Renovar el espíritu de nuestro pensamiento, mira, es desechar todos esos pensamientos todas esas enseñanzas engañosas que nos da el mundo. El mundo nos enseña que nosotros debemos ser exitosas. Mira, con respecto a las mujeres, yo que soy esposa, soy madre, te voy a dar no sé si es un mini testimonio, pero es algo que sucedió en mi vida. ¿Cómo estaba yo antes de llegar a Cristo? Yo estaba separada de mi esposo. ¿Y sabes por qué estaba separada de mi esposo? Porque yo estaba súper enojada. Yo era del mundo totalmente, ¿sí? Y yo creía en estas cosas, de verdad, de que veía muchos matrimonios disfuncionales con problemas, de verdad, de que los esposos son, en mi país se le dicen achantados, o sea, que son así como quedados, ¿no? Entonces yo sentía que eso lo estaba viviendo yo en mi matrimonio, que mi esposo era más quedado y él sí era la que trabajaba, sí era la que me ponía las pilas y toda la cuestión. Pero ¿qué pasa cuando yo llego a Cristo? O mejor dicho, que Cristo llega a mi vida, que viene a iluminar mi pecado, como la locura que yo estaba viviendo en mi vida. Vengo a entender que yo de verdad ni lo sabía. A través de la palabra de Dios entiendo cuánto Dios aborrece el divorcio, cuánto Dios aborrece que uno se esté separando de su esposo o un esposo se separe de su esposa por estar pendiente de otras cosas que son pecados, que son las cosas que nos separan de Dios. Cuando yo entendí esto a través de la palabra, ¿y sabes con qué entendí esto? Cuando Jesús hablaba sobre el divorcio, ¿sí? Uno no se debe separar de su esposo, o un matrimonio no se debe separar por cualquier tontería, ¿saben? La única forma que un matrimonio se separe, bien sea, puede ser, mira, por el mismo adulterio, por un adulterio que sea tan dañino, porque bueno, el adulterio ya es dañino, es un pecado. Es la única forma que se puedan separar. Y yo estaba separada de mi esposo por estas tonterías que yo tenía, o bueno, tonterías no, tenía muchos conflictos con mi esposo. Y ya por aquí, ya pude entender, gracias al poder del Espíritu Santo, que esa no era la voluntad de Dios, que yo estuviera separada de mi esposo, porque ya esto estaba dañando mi vida, estaba dañando la vida de mi esposo, estaba dañando la vida de mis hijas. Ahora bien, hacer la voluntad de Dios está basado en el amor, ¿verdad? No volví con mi esposo simplemente porque bueno, no. Aquí entendí, mira, cuán Dios nos ama, cuán Dios me amaba a mí, me ama a mí, ama a mi esposo y también te ama a ti. Entonces, todo lo que tú hagas, ¿sí?, sea conforme a lo que Dios estableció, al orden que Dios estableció con respecto al matrimonio, con respecto, como ya lo he venido diciendo, con respecto a todos los roles de nosotros como mujeres, como hombres, como estudiantes, como trabajadores, como amas de casa, como todos los roles. Dios estableció órdenes y esos órdenes tenemos que cumplirlos. El amor es uno de los frutos del Espíritu. El servir, por ejemplo, con respecto a nuestros trabajos, nuestros estudios, muchas personas se preguntan, entonces, pero ¿cómo yo puedo servir al Señor? Mira, servir primeramente desde tu casa. Tú primeramente tienes que servir a tu prójimo, a los que están cercanos a ti, en tu casa, en tu hogar. Y todo lo que tú hagas para el Señor, todo servicio que tú hagas para el Señor, como dice la palabra, hazlo como para Dios y no como para los hombres. En Efesios capítulo 6 dice que todo lo que nosotros hagamos, no lo hagamos como para servir al ojo ajeno, así como para no agradar al ojo ajeno, sino para agradar a Dios. Que todo lo que hagamos lo hagamos con amor.
todos nuestros roles, servicios, trabajo, todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para glorificar a Dios. Así sea lo más pequeño, así sea lo más mínimo, lo hagamos como Dios lo dice en su palabra. No como lo enseña el mundo, no como lo enseña la psicología, no como lo enseñan las feministas, no como lo enseñan nadie, como lo enseña Dios. Esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otro elemento de la voluntad de Dios es la santidad. Escucha lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículos del 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuán vital, cuán importante es para nosotros los cristianos vivir en santidad. Santidad no significa ser un santurrón que anda escondido, que anda juzgando a los demás, no, yo no veo, yo no escucho, no hago esto, no. Mira, la lámpara del cuerpo es el ojo y Dios también hizo el oído para que nosotros lo escuchemos a Él. Esto es resumido, mira, esto también resume todo lo que he dicho en este video. Si el Señor nos ha dado a nosotros parámetros, ¿verdad? Y esos parámetros son hermosos. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios es para guardar nuestras vidas en todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra. Dios ha establecido un orden y alejarnos del pecado. La santidad es alejarnos del mal, ¿sí? Para hacer esto correcto, para cumplir con estos lineamientos de Dios. Esto no lo hacemos nosotros solos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Vivir en comunión con Dios, orar, tener esa conexión con los hermanos en la fe, mira, desear, anhelar al Señor. El Señor de verdad, todo lo que nosotros pidamos espiritual, el Señor nos lo da. Material también, pero siempre el Señor quiere que nosotros busquemos primeramente lo espiritual, que busquemos esa obediencia, ser sujetos, así como nuestro Señor Jesucristo al Padre. Así Dios quiere que nosotros seamos sujetos al Señor, aunque nos cueste, porque el Espíritu nos ayuda, Él es el que nos redarguye de todo pecado, que no vivamos conforme a esas concupiscencias, a ese viejo hombre. ¿Sabes qué son las concupiscencias? Esos deseos exagerados que uno pueda tener en el corazón con respecto a lo sexual, al dinero, a la avaricia, a la codicia, al éxito, al ego, a que me quieran, a que me amen, a que me glorifiquen a mí. ¿Sabes? Dios no quiere esas cosas, Dios quiere que nosotros lo glorifiquemos a Él. Esa es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, que tú vivas feliz, dichoso en sus mandamientos y que glorifiques a Dios con toda tu vida, con todo lo que tú hagas, que todos tus roles y las áreas de tu vida tú se las rindas al Señor y las vivas conforme a la palabra de Dios. Para mí es maravilloso vivir un matrimonio. Este es un ejemplo mío. Tú tendrás tu área, tu rol que tú sabes y que ya con estas palabras que el Señor te está dando, tú sepas que tienes que rendirle al Señor, de que esa forma en que tú lo estás viviendo ahorita no es la correcta, no es la voluntad de Dios, sino que sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta en el aspecto, mira, de todo, en el amor, en las relaciones. O sea, para mí, en mi ejemplo, es eso, ¿sí? Si yo tenía mi matrimonio fuera del orden de Dios, viviendo mi matrimonio de una forma desordenada, ahora la voluntad de Dios era otra, ¿sí? Que yo tuviera mi matrimonio en sujeción al Señor y bueno, todo lo que el Señor enseña con respecto al matrimonio. Entonces, en tu área, ¿cuál es esa área? En tu rol, ¿cuál es el que estás viviendo que esté fuera de la voluntad de Dios? Tráela a la voluntad del Señor. ¿Cómo Dios estableció eso en tu vida? ¿Será con respecto a tus estudios, con respecto a tu sujeción a tus padres, con respecto a porque de repente, bueno, si eres una persona más joven, pero si ya eres una esposa, una mujer, ¿cómo estás viviendo tu vida con tu esposo? ¿Cómo estás viviendo tu matrimonio? ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios, que traigas toda tu vida al Señor, que te alejes de lo mal, de lo incorrecto, del pecado, de esas enseñanzas engañosas del mundo. Y ya por último, bueno, mira, quería leer también aquí mismo en el capítulo 4, Primera de Pedro, pero siento que el video se va a hacer muy largo. Pero te invito a que leas todo el capítulo de Primera de Pedro 4. Y los versículos eran del 15 al 17. Aquí Pedro estaba enseñando que nadie nos vea a nosotros como malhechores, como personas malas, sino que esa vida espiritual, esa vida sujeta al Señor, refleje afuera que realmente Cristo vive en nosotros. Esa es la real voluntad de Dios.
que nosotros nos sujetemos a Él, que dependamos totalmente de Él, así como Cristo dependía del Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús nos dejó los pasos, cómo debemos ser nosotros. Vamos a padecer como cristianos, vamos a padecer por hacer lo correcto y por hacer lo bueno, pero eso es lo que a Dios le agrada y a nosotros nos hace felices. Esa es la dicha, esa es la voluntad de Dios, y de verdad que eso nos llena el corazón de gozo y de amor y de fuerzas en el Espíritu Santo para seguir adelante. Así que esto es todo por el día de hoy. Sé que en el nombre de Jesús el Señor haya iluminado tu corazón, tu mente, para que entiendas cuál es su voluntad, y desde este momento el Señor comienza a hacerla en tu vida. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo todos los días de tu vida. Amén. Y nos vemos en un próximo video. Bye.